pasar una hora al link. Vamos a compartir la pantalla ahora sí. Continuando con la serie de webinars que tenemos hoy en la tarde, ahora tenemos el tema de BIM On-Site a cargo del ingeniero José Luis Rodríguez Corro. El ingeniero José Luis Rodríguez es director ejecutivo de 720 BIM, es ingeniero civil egresado de la Universidad Privada Antenor Orrego. 720 BIM es una empresa que ayuda a la transformación digital para la industria de la construcción utilizando Virtual Design Construction y Building Information Modeling. Temas como Target Value Design, Choosing Fire Advantage, nube de puntos, drones en las fases de diseño y construcción. Es consultor y especialista en metodologías BDC y tecnologías BIM. Instructor avanzado de Revit Arquitectura, Estructuras, Navisworks, para el Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de la Libertad y Piura. Es miembro profesional del capítulo peruano del Lean Construction Institute y tiene más de 5 años de experiencia en la industria de construcción en proyectos de todo tipo. Bien, vamos a dejar entonces al ingeniero José Luis Rodríguez Corro para que haga cargo de su charla. Voy a darle el pase entonces ahora. Bien, José Luis. Bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es José Luis Rodríguez. Soy ingeniero civil, especialista en temas BIM, en temas BDC, como bien lo ha comentado el ingeniero. Actualmente me dedico a lo que es la parte de gestión de proyectos enfocado a la parte BIM, tanto en el diseño, en la construcción y bueno, estamos un poquito entrando en la parte de operación, tratando de propagar más esto en la industria en todas las fases del diseño de los proyectos. El tema que nos aborda hoy día, o que nos reúne hoy, es el tema de BIM On-Site, que básicamente es cómo poder aplicar BIM a la parte de construcción, ¿no? A la parte de la construcción, digamos que es un poquito más complicada que el diseño mismo de un proyecto. Como ustedes bien saben, y como bien el ingeniero lo trató en la mañana en el webinar que hizo, la industria de la construcción, tal cual se muestra en la imagen, es una industria caótica por naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un montón de involucrados, un montón de contratistas que están inmiscuidos en el proyecto, hay un montón de materiales, una variabilidad inmensa de procesos de construcción, tipos de elementos de construcción, formas de construir diversas, y un montón de gente, ¿no? Entonces hay un montón de actores, un montón de elementos que hacen que la construcción misma sea un poco variable y un poco a veces impredecible. Y tal cual el ingeniero bien lo mostró en la mañana, tenemos gráficos donde nos muestran que la industria tiene una baja productividad comparada con el resto de industrias, ¿no? Ahí se muestra una imagen, ¿no? Cómo nos comparamos con otras industrias y qué tanto desperdicio estamos haciendo. ¿Y qué tanto desperdicio estamos comparado con otras industrias, ¿no? Realmente sí desperdiciamos un montón, ¿no? 57% versus a otras industrias que son el 26%. Y le damos poco valor añadido a nuestros proyectos o a nuestro producto. A su vez, hay otro factor importante que es en dónde se gasta más dinero, ¿no? Por así decirlo. En donde el inversor que tiene una idea de negocio tiene que invertir un dinero, porque al final el cliente es el que va a pagar el proyecto o va a pagar el proyecto en su totalidad, no hablando desde las fases de diseño hasta operación. Entonces, según se muestra la imagen, el cliente, en este caso el inversor, en dónde va a tener más desembolso, en la parte de diseño, en la parte de construcción o en la parte de operación. Y tal cual se ve ahí, uno
va a tener más desembolso de inversión en la parte de operación. ¿Y por qué este punto es importante tenerlo en cuenta? Porque muchas veces nosotros no sabemos o no nos damos cuenta que cuando un diseño está mal y no pensamos en la parte de operación, nuestro proyecto se va a ver afectado o el cliente en este caso va a tener un proyecto mal hecho y algo mal diseñado va a estar operando mal durante 50 años, el tiempo que dure el proyecto. Otra parte muy importante es no solamente ver a los, a los elementos que nosotros conocemos, ¿no? Como son los elementos de concreto u otros elementos que más o menos ya tenemos control de los mismos, sino debemos darnos cuenta también de las demás especialidades, ¿no? Que muchas veces no les tomamos en cuenta, no medimos la productividad o el impacto que puede tener en el proyecto, como muchas de estas son los acabados, ¿no? O actividades que son muy especializadas, las cuales generalmente subcontratamos. Y si no administramos bien los subcontratos o la productividad de los mismos, vamos a tener problemas después. Una parte muy importante que tenemos que tener es que el Perú, en la parte de innovación, como bien se ve acá, no sé si pueden ver mi mouse, acá nos encontramos de todos los, digamos, los factores que mide el Foro Económico Mundial, nos encontramos con puntuaciones muy bajas, ¿no? En la parte de innovación. Y en la parte de infraestructura, que está por acá, no estamos tan mal, pero tenemos una brecha por cubrir, ¿no? Entonces tenemos que ¿cómo podemos cambiar el escenario que les he mostrado, ¿no? A nivel, digamos, mundial, no es solamente a nivel local. Tratar de innovar. Y nosotros más, porque estamos en un déficit con respecto al resto de países. Frente a eso, una de las tecnologías que aparece es el BIM, ¿no? El BIM. Y esa definición ha sido extraída de un documento, porque nosotros ya tenemos algunas normativas, directrices, resoluciones ministeriales, que nos dan cuenta o bueno, nos dan definiciones de lo que es el BIM. Y les voy a repetir textualmente lo que nos dice el documento, ¿no? Nos dice que el BIM es el modelado de información de la construcción, no solamente de edificios, sino abarca construcción a cualquier proyecto de construcción, puentes, carreteras, edificaciones, etc. Y nos dice que es una metodología de trabajo colaborativa que utiliza herramientas informáticas para la gestión de un proyecto de obra civil y edificación, tal cual les dije, a través de una base de datos gráfica que permite crear un modelo tridimensional inteligente de una edificación u obra civil, que además de ser una representación gráfica 3D, incluye la información no gráfica como especificaciones técnicas, estados de avance, entre otros. Y ahí nos da, digamos, un símil a lo que es un CAD. Entonces vemos que el BIM no solamente es algo, una parte gráfica, un modelo 3D, sino tiene información que nos va a poder servir, o datos que nos van a poder servir para poder tomar decisiones y poder hacer que nuestros proyectos sean más eficientes. Quisiera en este momento hacer una pequeña encuesta para ver si ustedes más o menos ya, para ver de la audiencia, qué tanto la gente se han utilizado bien sus proyectos. Me da un momentito para compartirles la pantalla. ¿Están observando la pantalla? No sé por qué no puedo ver las preguntas, pero si están observando la pantalla, me gustaría que ingresen ese código. Ingresen a www.menti.com.p e ingresen el código que se muestra en la pantalla para ver si de la audiencia que tenemos han utilizado ustedes bien en sus proyectos.
A ver, sí, no. A ver, vamos a esperar un toque para ver del auditorio cuántos han utilizado bien esos proyectos. ¿No? Para más o menos conocer el auditorio y saber. Bueno, mientras van respondiendo, Richard, quisiera la ponencia grabada. Bueno, la ponencia se va a grabar y como les comento, estamos retransmitiendo la conferencia vía YouTube. En un toquecito por el chat les voy a pasar el link para que puedan compartir con sus compañeros. Si tal vez ellos no tienen la... Ahí por el chat les pasé el link de la retransmisión que estamos haciendo. Más o menos estamos 50-50, ¿no? Nosotros, ¿cuántos? Hay 46 participantes vía Zoom. Bueno, hay algunos que faltan responder, pero podríamos más o menos intuir que buena parte del audio, bueno, un poquito más de la mitad, ha utilizado bien en sus proyectos, ¿no? 16, 27 personas. Ok. Mientras siguen respondiendo, vamos a continuar con la presentación y luego vamos a ir viendo las estadísticas. Para implementar bien, bueno, hay un trinomio que no debemos, o que debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Que son las políticas que nos da la empresa o la gerencia y que debe creérsela, ¿no? Para poder implementar, ya sea BIM o cualquier otra metodología o filosofía, la gerencia debe digamos, creer que eso sirve. Luego debemos conocer los procesos de la empresa. ¿Por qué debemos conocer los procesos de la empresa? O cómo funciona la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabemos cómo es que la información llega o va de un individuo a otro o de un proyectista a otro. Va a ser medio complicado poder agregar valor y el BIM va a agregar valor al proyecto, no a la empresa. Y tecnología, ¿por qué es importante la tecnología? Porque el BIM, uno de sus soportes es la tecnología, ¿no? Sin tecnología es un poco complicado poder tener un modelo tridimensional, poder sacarle las ventajas o el jugo al modelado, ¿no? Es un poco complicado. Entonces, ese trinomio, si es que uno quiere comenzar a implementar BIM, ya sea en el diseño, en la construcción o en cualquier otra etapa del proyecto, debe tener en cuenta esos tres elementos, ¿no? Y que estos mismos están interrelacionados, ¿no? Y la buena conjunción de estos tres elementos hace que una implementación BIM sea exitosa. Si quieren pueden ir dejando sus preguntas en el chat y luego al final vamos a ir respondiéndoles. A su vez, una parte de los procesos que es importante es tener en cuenta los estándares técnicos, ¿no? Los estándares técnicos nos van a definir, o bueno, se van a definir de manera detallada en el plan de ejecución BIM del proyecto o de la cartera de proyectos que pueda tener la empresa o la entidad si fuera un proyecto público. En ese plan de ejecución BIM se van a detallar bien el nivel de detalle, el entorno común de datos que se va a utilizar, los involucrados de la empresa, la arquitectura de software que se va a utilizar, los procesos que se van a utilizar para poder interactuar y compartir, intercambiar información, etc. Y como les comentaba, ¿no? La naturaleza de los proyectos, ya un poquito más aterrizando a lo que se ha venido a compartir, los proyectos van desde el diseño hasta la operación. Y hay una parte muy importante que es la construcción del proyecto.
si bien es cierto, no es donde uno desembolsa más dinero, pero sí es una etapa importante. La casa, tío, yo le saco la letrita. Vamos a silenciar a Augusto, a César. Y que es una de las etapas que debemos darle importancia, ¿no? Porque en esas etapas uno puede muchas veces perder dinero, hablando como contratista, porque casi nunca el cliente pierde, pero igual, cuando hay a veces complicaciones en la producción, no habrá a veces una pérdida de dinero para el cliente, pero a veces hay una pérdida de tiempo, y es un tiempo en donde el cliente necesita la infraestructura para poder desarrollar sus negocios. Porque a fin de cuentas, el proyecto para el cliente es un mal necesario. Necesita la construcción, necesita el proyecto, pero lo que al final él necesita es una infraestructura donde poder desarrollar sus negocios. Entonces, en la etapa de construcción es una etapa muy importante en donde uno debe atacar y debe también implementar tecnología. Esta curva de McLemy, donde se muestra el nivel de esfuerzo y el efecto que puede tener un proyecto durante el tiempo del mismo, es harto conocida, seguramente ustedes lo han visto en un montón de publicaciones, en congresos, pero quisiera resumirles lo siguiente, ¿no? O explicarles. Si uno toma decisiones, esto es hablando netamente del diseño. Si uno toma decisiones de diseño durante la construcción, el efecto que puede tener en la capacidad del edificio, en la infraestructura, es muy poca, ¿no? Las capacidades funcionales del edificio son muy pocas. Ha sido tomar decisiones en etapas tempranas, ¿no? Yo puedo saber o poder modificar cosas y puedo impactar de manera positiva en el proyecto. ¿Cómo suceden con los costos, no? Si yo hago esos cambios durante la etapa de construcción, o quiero hacer cambios de diseño durante la etapa de construcción, los costos van a ser mayores. ¿Por qué? Porque tengo más gente involucrada, tengo más personal, tengo personas que están en pleno vaciado, y tal vez yo digo, no, alto. Las tuberías eléctricas o los puntos eléctricos se van a modificar por X motivos. ¿Eso qué va a implicar? Va a implicar que el proyecto, o bueno, puntualmente la actividad se pare, va a generar probablemente que los índices que tenían listo para vaciar se eliminen, costos negativos, una serie de cosas que van a hacer que los costos de los cambios de diseño se eleven. Más o menos eso trata de mostrarnos la gráfica. ¿Y qué nos dice también con respecto al proceso de diseño? Tratar de todo el esfuerzo de diseño traerlo a etapas tempranas. Pero no traerle a etapas tempranas así nada más, sino traerle todo el know-how que puedo tener de la etapa de construcción, traerlo a etapas tempranas. ¿Para qué? Para poder prefabricar, buscar mejores métodos constructivos, mejorar la constructibilidad del edificio. Eso es, en términos sencillos, lo que nos quiere decir la gráfica. Y hay que tenerlo presente. Una parte que también probablemente han escuchado, y es parte del preámbulo a todo esto, es el VDC, ¿no? ¿Qué es el VDC? El VDC, básicamente ese cuadrito es un resumen de lo que es el VDC. El VDC se fundamenta en Lean, que ya lo he explicado, se fundamenta en Lean, digamos, en procesos, en tema del flujo de la información que tiene que tener el proyecto, utilizando la filosofía de Lean. Y todo eso aunado a una ingeniería concurrente, que básicamente son reuniones colaborativas, y aunado a los objetivos del cliente, que tienen que estar en concordancia con los objetivos del proyecto,
es todo el framework de BDC, ¿no? Todo eso tiene que tener métricas, mediciones. Como yo siempre tengo que medirme frente a algo, ¿no? Siempre tengo que tener un BM como referencia. ¿Qué referencias tengo que tener o qué métricas tengo que medir? Valga la redundancia. Depende, ¿no? Por ejemplo, en Lean, ¿qué métricas tengo? Porcentaje de programación cumplida o porcentaje de promesas cumplidas, como también se le conoce. Entonces, tengo que tener métricas. En Lean, ¿qué métricas podría tener? Si estoy hablando de diseño, por ejemplo, compatibilizando un proyecto, ¿qué tantas propuestas de mejora encuentro, ¿no? En cada reunión que tengo con los proyectistas? Hablando ya de resolución de consultas. ¿Qué tantas consultas estoy resolviendo por cada reunión ICE que tengo con los proyectistas? Esos van a ser métricas, ¿no? Que me van a dar como resultado si mi implementación BDC está yendo por buen camino o tal vez hay cosas que yo debo mejorar, ¿no? Que es uno también de los pilares de Lean, ¿no? El tema de la mejora continua. Entonces, ese es BDC, trata de, tú vas haciendo las cosas, te mides y ves si lo que estás haciendo te está yendo bien o te está o estás yendo por un camino erróneo y vas a usar las perillas o los tornillos para que en la siguiente iteración o en la siguiente reunión que tengas con tus proyectistas o en la siguiente reunión que tengas en obra, mejores, ¿no? Este enfoque es de Stanford y este enfoque es de Singapur. Y acá nos dicen, en términos sencillos, que BDC es construir, en esencia nos dicen, ¿no? Es construir dos veces. Primero virtual y luego real. Primero yo me equivoco en un modelo tridimensional virtual para no equivocarme después. Esa es la esencia de BDC para ellos, ¿no? Es un administra modelos, ¿no? Es administrar modelos con la ayuda de procesos, ¿no? Para poder mejorar el proyecto. Un poco más aterrizando todos estos conceptos, ya existen normativas peruanas que han, puntualmente hablando ya para los proyectos públicos, en donde se ha tratado de incorporar y modificar algunas leyes para que se puedan implementar. Por ejemplo, en el 2018, diciembre del 2018, se emitió el decreto que modificaba la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Donde nos indicaba que se debería tener en cuenta los modelos eh, tridimensionales para para la mejora de los proyectos públicos, ¿no? Del Estado. Luego, en diciembre también, el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones también nos comentaba lo mismo. Entonces ya había un comienzo, ¿no? Un interrogante de cómo mejorar los proyectos y más o menos nos estaba dando un horizonte. A su vez, al siguiente año se emiten, el INACAL, por su lado, emite una guía marco de modelado de información de edificación, lo que es el BIM, una norma técnica. Otra norma técnica emite el modelado de información de edificios, un manual de entrega de información. Luego ese año se crea un comité espejo, ¿no? de la ISO en Perú. Y eso hace que nosotros adoptemos la norma ISO 29481, que habla del modelado de información de edificios y toda su metodología misma. Luego, en julio del 2019, aparece la resolución ministerial del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, donde nos daba una serie de lineamientos para el uso de proyectos de construcción utilizando BIM. En esa resolución, voy a buscarla si la tengo por acá, pero más o menos les comento, se daban unos lineamientos de cómo deberían hacerse los proyectos utilizando BIM, ya sean públicos o privados. Debería tener una serie de organigramas, o sea, todas las funciones iban a verse afectadas, ¿no? Iban a aparecer nuevos roles en la industria para poder
hacer factible esas implementaciones o el uso de modelos. Luego aparece el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? en ese mismo mes, en julio del 2019, en donde junto con las PMOs y los modelos BIM, nos daban un alcance a que estos puedan utilizarse para poder cubrir la brecha de infraestructura que tenemos. Luego, en septiembre de 2019, aprueban la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública. En el enero del 2020, hay otra ISO, otra NFT, que nos habla de la organización de la información relacionada a las obras de construcción, marco de referencia para la gestión de la información del proyecto. Eso tiene que ver con BIM, sí, ¿por qué? Porque el BIM, como les comento, en esencia es información, datos enriquecidos que nos van a poder servir para tomar decisiones. Y luego en enero del 2020, de este año, hay un modelo de ejecución de proyectos especiales, ¿no? Proyectos especiales, llámese hospitales, etcétera, en donde también, junto con las PMOs y el BIM, van a tratar de darle mejorar esos proyectos, ¿no? Utilizando esas metodologías, la PMO y el BIM. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, todavía no hay preguntas. Igual ahí lo pueden ir respondiendo y vamos compartiendo después las consultas que puedan ir teniendo. Penn State, que es una organización que nos da una serie de lineamientos y planes de ejecución BIM, cómo realizarlos, nos dice en dónde uno puede utilizar el modelo BIM. Porque yo puedo tener un modelo BIM ya en la parte de diseño y en la parte de cómo utilizo, ¿no? ¿Qué utilidades puedo darle a los modelos en las diferentes etapas? Acá nos da 4 etapas bien diferenciadas: planeamiento, diseño, construcción y operación. Puntualmente el tema que nos va a abordar acá es en la parte de construcción, ¿no? Cómo poder utilizar el BIM en la parte de construcción. Qué cosas poder utilizar, qué cosas hacer, etc. Y en la parte de construcción tenemos algunas funcionalidades que nos servirían, ¿no? O nos sirven. En este caso, la coordinación 3D, el planeamiento de la obra, ¿no? Del detalle de la obra, la parte de prefabricación, el control, ¿no? y la supervisión del proyecto. Acá hay otro resumen de los objetivos que o propósitos que tiene que tener el modelo, ¿no? Y algunos de ellos probablemente encajen en la parte de construcción. Ahora, ¿cómo está? Vamos a hacer otra. Ahora vamos a ver si respondieron la. A ver, no. De las 35 preguntas, bueno, de las 35 participantes, 21 sí han utilizado bien sus proyectos y 14 no. Entonces, más o menos ya tenemos un público. Más o menos sabemos la. A ver, ahora quisiera que respondan esta pregunta. Está generando el código un momentito. Ya, ahí está. ¿En qué etapa del proyecto has trabajado el último año? Para ver más o menos si está en la etapa de diseño, construcción u operación. Y ver más o menos también cuál es cómo está compuesto nuestro auditorio. A ver si pueden ir respondiendo. Es básicamente lo mismo. Ingresan a Menti y pueden digitar el código que se muestra en la pantalla. Diseño, ok. Construcción 3, ya, vamos bien. O sea, construcción va ganando.
El código, a ver, para la gente que está en Zoom, es 249812, ¿no? Ahí se acaba de digitar el código. De construcción. Bueno, la mayoría entonces son constructores, ¿no? Entonces, ha caído bien la presentación para ustedes, ¿no? Por lo menos de las 19 personas que van votando, más del doble de los que están en diseño están en construcción. Y bueno, frente a ese auditorio, lo que nos dicen las diferentes encuestas que han hecho, mientras van votando, esta encuesta ha sido hecha en el 2016, tal vez ahí faltaría alguna actualización, pero nos da más, 2017, perdón, nos da un horizonte. No ha sido hecha en el 2016, pero se publicó en el 2017. Y ha sido hecha en Argentina, por la Escuela de Gestión de la Construcción. ¿Y qué nos dice, no? En los recuadros rojos son, digamos, las utilidades que uno puede darle al BIM en la parte de construcción. En este caso nos dice que la parte de cómputos y presupuestos, que a veces es una de las más utilizadas, hay un buen porcentaje de arquitectos, constructores u otros involucrados que lo están utilizando. Pero hay otra parte que es importante para la parte de obra, que son la gestión, programación de obras, programación de obra para programación de la misma, 4D, control de estimaciones, en donde hay poco uso o pocas personas que están utilizando los modelos en obra, ¿no? Eso es en Argentina, pero vamos a ver otro país. En Chile. En Chile sucede casi lo mismo, ¿no? Más o menos la parte de ubicaciones y presupuestos. Esto es de la encuesta nacional BIM hecha el año pasado en Chile. O sea, es un número un poco más reciente. Nos dice que hay alguien por ahí que está con el micrófono. A ver, vamos a... Ya está. En Chile, ¿no? Nos dice que las ubicaciones y presupuestos generalmente casi nunca u ocasionalmente lo utilizan, ¿no? La documentación ASBIL tampoco, planificación de la construcción tampoco, inspección de obras tampoco, ¿no? O sea, hay un poco uso de BIM en la parte de obra. Vamos a ver a otro país, España, ¿no? Esta encuesta ha sido hecha en el 2017 y hay una especie de mix, ¿no? Estamos hablando de un poco otra realidad, ¿no? Estamos ahora hablando en las dos primeras diapositivas de países latinoamericanos. Y acá nos vamos a una realidad un poco distinta, pero casi los números son iguales, ¿no? Nos dice que la redacción de mediciones y presupuestos, digamos, sí es utilizada en esas fases, pero en la parte de análisis de detalles constructivos, seguimiento de obra, hay poca gente que está utilizando, ¿no? Del número de encuestados que han hecho. Un número bajo. A ver qué nos dice México. En México nos damos números similares, ¿no? Supervisión de obras 5%, control de 3%, o sea, números bien bajos, programación de coordinación 1%, ¿no? Ahora, ¿cómo estamos acá en Perú? Esto ha sido hecho en el 2018, es un estudio a nivel de Lima, pero podríamos extrapolarlo a nivel país, ¿no? Sin problemas. Y nos dice casi de manera similar, ¿no? Las barras azules son nulo, rojos son bajo y verde moderado. Y más o menos el nivel de uso de aplicaciones BIM en la parte de construcción, como bien se muestra ahí, es prácticamente nulo y bajo, ¿no? Prácticamente el 50% de los que se han encuestado no están utilizando o no están aplicando
el BIM en esas partes, ¿no? En esos aspectos, o en la parte de construcción, obra misma, ¿no? O sea, toda la utilidad que puedo tenerle, ya sea en metrados, en prefabricación, en simulación 4D, control de avance de la obra o control de calidad, no le estoy explotando los usos que puedo tener ahí o ventajas que puedo tener y ahorros probablemente, ¿no? Dependiendo qué tan bien lo uso. Ahora vamos a ver cómo está el auditorio. A ver, de las 24 personas que han podido, digamos, darnos los datos, básicamente 3 veces de las personas que están en diseño están en construcción. Entonces, les va a interesar bastante o bueno, les está haciendo de bastante utilidad la presentación. Entonces, más o menos vemos que el panorama del BIM, todas las ventajas que se muestran, los usos que puede tener, en la parte de obra, construcción, no está siendo explotado el BIM, ¿no? Con todas sus posibles ventajas que puede darnos en los proyectos. Entonces, les voy a mostrar cómo poder empezar a llevar el BIM a obra, ¿no? Si ustedes están a punto de iniciar un proyecto, bueno, o están trabajando en un proyecto que se va pronto a construir, cómo poder llevar el BIM a obra. Las aplicaciones que se muestran en la pantalla son aplicaciones gratuitas, en su mayoría, en donde uno puede visualizar modelos, ya sea en archivos nativos, como Revit, como Tecla, como Archicad, o en archivos interoperables, ¿no? En formato IFC. Tenemos Autodesk Beaver, que es un visor gratuito en la nube. Uno carga su archivo. Les voy a mostrar acá. No, este es uno tiene que acá loguearse. Y es bien sencillo, ¿no? Cargas tu archivo y lo visualizas acá. Vamos a buscar un archivo por acá. Vamos a esperar mientras acá. Más o menos para... A ver, de las personas que han utilizado BIM, si pueden ingresar este código en Menti también para poder más o menos, de los que han podido utilizar el BIM, ahí marcan digamos, de 1 al 5, qué tanto han utilizado ese uso, si lo han utilizado y si no lo han utilizado, le colocan uno en sus proyectos, ¿no? Qué tanto lo han utilizado. Cuando han utilizado BIM, esa utilidad que tiene en sus proyectos, ¿no? Ya sea visualización 3D, compatibilización, si han generado planos de proyecto o no, si han utilizado el BIM para el avance de la obra o no, si han hecho su simulación constructiva o no, si han visto el control de calidad o no. A ver, mientras van respondiendo esa pregunta, para ver más o menos del auditorio, poder corroborar si los números están bien, ¿no? Vamos a ver si lograron, está cargando. Acá nomás visualización 3D es la que ha sido tiene más, no, acá está, ¿no? Visualización 3D, compatibilización, generación de planos, como ven, ¿no? La parte de obra, que son básicamente las 3 últimas,
pocos son los que utilizan, ¿no? el BIM o el de buscan esa utilidad, ¿no? Y ahí mismo nosotros nos damos cuenta del auditorio, cómo esos números que hemos estado viendo en las encuestas, ya sea que se han hecho en Argentina, que se han hecho en España, en México, Chile o acá mismo, muestran la realidad, ¿no? De cómo nosotros estamos utilizando nuestros proyectos, o estamos utilizando el BIM en nuestros proyectos. Vamos a ver si cargo el proyectito que les comentaba, va al 67%. Y ahí uno puede tener, y no necesita tener instalado nada, ¿no? Solamente necesitas tener el archivo, y lo único que hace esto es, se carga en la nube, y tú ya ahí tendrías un visor del proyecto, ¿no? De este proyectito en la nube, ¿no? Y uno, si tiene una tablet, o sea, con una tablet, cargas, obviamente tienes que en la obra tener un buen soporte de internet para que el archivo pueda funcionar sin problemas. Cargas en tu tablet el archivo, ingresas a internet, Autodesk Beaver, cargas el archivo en tu tablet y te puedes desplazar por la obra, verificando, mostrando los planos, si es que se tiene, ¿no? El archivo, ¿no? No sé si a ver, alguna consulta y pueden escribirlo, lo respondemos después. Vamos viendo cómo se comportó la encuesta. Acá. Bueno, de los 18 que dijeron que sí utilizaban BIM, gracias a Dios todo cuadra, ¿no? 18 dijeron que sí, entonces de los 18 que sí han utilizado BIM, vemos que poco es el uso que se le da a la simulación constructiva, al avance de obra o al control de calidad, ¿no? Que son utilidades en la parte de obra, ¿no? Entonces vemos ese nivel de utilidad que es poco para el uso de BIM en obra o el BIM on-site, como también se le conoce. Entonces, volviendo a la presentación, ya vimos Autodesk Beaver, es una buena opción. Tenemos Autodesk Navisworks, que también tiene digamos, un paquete que es gratuito. Trimble Connect también tiene la parte de tecla, y tenemos otros softwares que también son de índole gratuito, como Vincolab, Dalux, VinVision, que abren archivos IFC y no archivos nativos, ¿no? Pero también podemos sacarle utilidad para aplicarlo a la obra. A su vez, existen otras plataformas que se puede o que se aplica o que aplique el BIM junto con el link a las obras, ¿no? Como es Ipsum, que es una empresa que tiene una aplicación que se llama ProPlanner, cuya ponencia también se hizo la semana pasada, y también la pueden buscar, donde nos muestran todas las funcionalidades, cómo volcar el link a la parte de obra utilizando una aplicación de por medio. Y en esa aplicación de por medio tiene incorporado una parte de BIM, ¿no? En donde pueden ver el modelo, verificar el avance del mismo, ¿no? En esa aplicación misma. Una aplicación similar a esa es el PlanGrid, que es como ahí bien dice, ¿no? Una compañía de Autodesk, que hace cosas similares a Ipsum, y que también tiene como punto central el modelo, ¿no? Lo que diferencia a Ipsum de PlanGrid es que PlanGrid le da un poquito más de énfasis al modelo por ser una compañía de Autodesk. Hay otro programa, o bueno, otra aplicación que no necesariamente utiliza modelos tridimensionales, pero sí utiliza planos, que los planos pueden ser, digamos, exportados de un modelo, que se llama FileWire. Y al igual que PlanGrid e Ipsum, hacen un control del avance, verificación de restricciones, de observaciones que puede tener.
Y también tenemos otros dos entornos, o otros dos, digamos, aplicaciones que son, bueno, que también son conocidas como entorno común de datos. ¿Y qué es un entorno común de datos? Se estarían preguntando, ¿no? Es una especie de repositorio, imagínense en Google Drive o en Dropbox, en donde todo el proyecto, todos los documentos, toda la información está centralizada ahí. Y lo que diferencia de Dropbox o de Drive de BIM 360 o Trimble Connect es que allí uno puede abrir archivos BIM, ya sean en IFC, ya sean archivos de Revit, y no solamente puedes abrirlos, puedes enviar alertas de posibles observaciones. Entonces es un repositorio que tiene información enriquecida con modelos tridimensionales. PlanGrid, Ipsum y Fileware es bien utilizado en la parte de construcción, obra primariamente, y Autodesk BIM 360 y Trimble Connect se puede utilizar en todas las fases del proyecto. Inclusive puede haber una integración entre todos esos programas. Les voy a mostrar acá un poquito de lo que hace. Y Fileware tiene un Fileware, perdón, es una aplicación que también tiene un módulo gratuito, que bueno, la única región que tiene es solamente para 5 participantes. Si pudiera compartir mi celular, les compartiría, pero es un poquito complicado. Y uno acá puede, ¿no?, tener el documento, en este caso trabaja básicamente con planos en PDF, ¿no? Y acá puedes hacer, digamos, tareas, inspeccionar, hacer reportes, etcétera. Entonces, aplicas el modelo BIM, no directamente el modelo propiamente dicho, pero sí una parte del modelo que son los planos, y lo llevas a obra. Es otro uso que se le puede dar a los modelos. Tenemos lo del PlanGrid, ¿no?, que también trabaja en estas plataformas, App Store, Google Play y la parte de Store de Windows. Y también, ¿no?, trabajan con modelos, planos, etcétera. El producto. Todos colaboran, puedes hacer reportes, fotos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos formas de cómo poder, de forma gratuita, una opción es Fileware. Lo malo es que te limita a 5 participantes y no tienes todas las funcionalidades que podría tener la aplicación. Estos básicamente funcionan bien cuando es de pago, ¿no? Ahora les voy a mostrar otras aplicaciones que se les puede dar a los modelos, como es, por ejemplo, la que les voy a mostrar acá, la ubicación de una torre grúa. Déjenme compartir la pantalla. Acá tenemos una grúa y un modelo BIM, ¿no?, como pueden ver en la imagen. Y también se muestra el radio del brazo de la grúa, ¿no? Y a su vez la ubicación del camión, que es donde va a descargar elementos o va, digamos, transportarlos prefabricados, podría ser, ¿no? Y en colores verde muestra, digamos, en verde, en colores de semáforo, nos muestra el nivel de alcance de la grúa, ¿no?, según el peso que puede soportar el brazo de la grúa, ¿no?, en alguna parte del mundo. Y en rojo muestra los lugares donde no alcanzan. Naranja, lugares que debemos tener precaución, ¿no?, porque probablemente el peso y la ubicación de la grúa no llegue a poder abarcar todo el elemento en su conjunto.
Entonces, por ejemplo, si yo... ¿Y cómo funciona esto, no? En realidad es bien sencillo. Esto funciona con... Hay otro programita que se llama Dynamo, que si tienen... si bueno, no esperemos, no sería lo ideal, pero esperemos que la cuarentena no continúe, pero en el caso continúe, les invito a poder un poco hurgar, indagar en este programita, Dynamo, que sirve bastante para poder eh, hacer programación. Si no son programadores, les va a ayudar a meterse a este mundo de la programación, que es bien importante porque porque uno puede automatizar cosas y mejorar o hacer más rápido sus modelos, ¿no? Entonces, toda la programación está vista acá, ¿no? Cada casilla, que se le puede llamar casilla, en este caso se le llama nodo, eh, hace un proceso, ¿no? Y el cúmulo de procesos nos da como resultado este gráfico que muestra acá. Por ejemplo, si yo muevo la grúa a este lado de acá, un poquito por acá tal vez, ahí, y yo corro esta rutina, vamos a ver que el juego de los colores que está hecho ahí, vamos a buscar un ratito, vamos a ver si por acá hay alguna consulta que tenga. Una consulta. Ahí está, ¿no? Entonces ya se reconfiguró todo el juego de colores que teníamos, ¿no? Y vemos que el alcance de la grúa es un poquito más limitado. Entonces, con aplicaciones como esta uno puede tomar decisiones un poco tal vez, depende, ¿no? Si está en construcción, ver si tengo que tener dos grúas, una grúa más grande, más chica, dependiendo las características de mi proyecto, y yo puedo visualizar de forma más rápida y tomar mejores decisiones eh, utilizando gráficos como los que se muestran, ¿no? Y todo el equipo del proyecto entender mejor una decisión u otra, ¿no? Y tal vez equivocarme menos, que es lo ideal. Una aplicación, por ejemplo. Vamos a ver qué más puedo tener para poder llevar el BIM a la obra, ¿no? Sectorizar un proyecto. Por ejemplo, vamos a ver acá. Hacer la sectorización de un proyecto, ¿no? Como el proyecto que se muestra acá, ¿no? Hecho en Revit, ¿no? Y mediante filtros, igual puedo acá, por ejemplo, decir que esto está hecho por ejemplo, ya una vez codificado todo el tema de sectores. Acá está, sector 1. Creo que es S1, pero es el código. S1. Y ahí está, ¿no? Y tener vamos a, por ejemplo, vamos a dividirlo en 4 sectores. O en 2 sectores, para que sea un poquito más sencillo. Pisos, rampas, escaleras. S1. S2.
Y ahí podríamos tenerlo. Bueno, estos elementos como están en grupo, por eso no se han podido pintar de colores. Igual, ¿no? Podríamos tener con un juego de colores, poder sectorizar mi proyecto. Acá lo he hecho de forma burda, pero obviamente eso es todo un proceso detallado y concienzudo de cómo sectorizar un proyecto, que bueno, para la presentación no tiene mucho que ver, pero la utilidad es la que se muestra, ¿no? Poder sectorizar un proyecto eh, con un modelo tridimensional me puede llevar a tomar mejores decisiones, ¿no? Aunado a lo de ubicar correctamente la grúa, me da otra ventaja. Vamos a ver qué otras ventajas puedo tener. Puedo tener avances gráficos de obra, ¿no? Y acá les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos trabajos pasados que he hecho, o que hemos hecho acá en 720. Por ejemplo, les voy a mostrar este de acá. Esto no ha sido exactamente un proyecto de construcción, sino fue un proyecto de demolición. Y utilizando un modelo BIM, sacábamos, no sé si se aprecia bien en la imagen, vamos a ver si tenemos otra imagen que se aprecie mejor. No, se aprecian bien los volúmenes. Pero acá teníamos los volúmenes que se estaban demoliendo, desmontando, utilizando el modelo. Se extraían los volúmenes y se sabía más o menos qué acá estamos hablando. Era un concreto prefabricado, teníamos el volumen, si se había demolido, y lo del concreto que ya estaba demolido. Y acá un gráfico que, bueno, se jugaba con Excel y con el modelo, porque se utilizaba el modelo y Excel, que obtenían los volúmenes que se iban sacando cada día, ¿no? Como una especie de acumulativo diario. A su vez, no se muestra acá en la presentación, pero el modelo nos sirvió para poder elegir y ubicar adecuadamente las grúas, porque eran, bueno, de dónde comenzar a demoler el proyecto, ¿no? Porque, vamos a ver, por acá se ve otra imagen, las grúas que nos ayudaron a desmontar estos prefabricados, acá se ven, ¿no? Nos ayudaron a poder definir el orden el modelo, nos ayudó a poder definir el orden de cómo se debía desmontar el proyecto. En este caso, los prefabricados. Y como acá tenemos datos que el proyecto tiene, con esos datos se pudo dimensionar las grúas, ¿no? El peso, porque cada elemento tiene un volumen. Multiplicado por la densidad del concreto tenemos un peso. Y con ese peso se pudo definir las grúas. Y con esos volúmenes se podía más o menos intuir en qué etapa ya debo comenzar a eliminar para no llenarme de demolición y encontrarme en un cuello de botella y no poder eliminar el concreto que se estaba demoliendo. Y poder saber qué tanto volumen nos quedaba por demoler. También se usa. Les voy a mostrar otro ejemplo. Por ejemplo, esta imagen que se muestra acá. Acá. Avance gráfico de obra. Un modelo de una implementación de una tienda en donde en colores amarillos se ven los elementos que están en proceso. Es como si vea elementos por terminar, por iniciar, según lo que me había planificado, elementos que están en proceso de fabricación o en proceso de construcción y elementos que se han terminado. Y tenemos este juego de colores, ¿no? Un motivo En este mi caso, cámara. los verdes son tabiques que ya se terminaron al 100%, son tabiques de albañilería que se terminaron al 100%, y los Voy a hacer amarillos son tabiques preguntas que de están aquí. en algún porcentaje ejecutado. Y acá en el cuadrito uno puede tener, ¿no? Este cuadrito es otra de las, digamos, de las utilidades, ¿no? El tema de las metradas.
que puedo tener metados tal vez un poquito más rápidos, ¿no? Y puedo tomar mejores decisiones. En la bloqueta, ¿no? Por ejemplo, la bloqueta tengo más o menos según las características, son de 9 centímetros, etcétera, pero como volumen o como área total de tabiques y muros, por ejemplo, a esa fecha tenía 1.600 metros cuadrados de muros y el área que ya estaba ejecutada era 452 metros cuadrados ejecutados, ya sea ejecutados parcialmente o totalmente. Entonces, con eso yo más o menos podría intuir cómo me encuentro en mi proyecto, ¿no? Si estoy más o menos en el ritmo o en dónde tengo que mejorar, ¿no? En una sola vista gráfica puedo saber cómo está mi proyecto. Esos son los avances gráficos de obra. Y a su vez existen una infinidad de utilidades, ¿no? Que uno puede darle al modelo. Y acá se pueden mostrar o se muestran algunas de las utilidades, muy aparte de las que les he mostrado, de cómo utilizar el BIM, ¿no? Por ejemplo, si hablando del tema de valorizaciones, por ejemplo, permite ahorrar tiempo, ¿por qué? Porque yo como yo acá tengo lo que yo tengo avanzado prácticamente es mi valorización, ¿no? Le multiplico es mi área por mi costo unitario de venta que tengo y eso es prácticamente mi valorización. Me ayuda a ahorrar recursos. En la secuencia constructiva, ¿no? Puedo hacer construir virtualmente mi proyecto y poder saber en qué etapa de la obra tengo que comenzar los acabados, por ejemplo. Entonces, en etapas tempranas puedo más o menos saber cómo se va a comportar la obra sin haber empezado la obra. Puedo actualizar el proyecto en cualquier etapa del mismo. Y en fin, nada, ¿no? En una gráfica se muestran cómo puedo explotar el modelo, las utilidades del modelo en la obra. Bueno, eso sería, hemos terminado 7 minutos después de la fecha, perdón, de la hora. A ver, vamos a ver si hay algunas consultas. Consultas. Si tuvieran una pregunta, pueden escribirla por el chat para que la responda José Luis. Sí, bueno, acá dice cuánto está la licencia de Revit. Bueno, la licencia de Revit pueden fácilmente digitar en Google Revit costo y le salen, ¿no? Si no me recuerdo, la licencia está como $2.000 anuales, más o menos. No tengo ahorita el dato en la cabeza. Buenas noches. En la presentación, mi pregunta es con respecto a la visualización de los archivos de obra. Tablets tienen que tener buena capacidad y qué modelo marca tablet recomienda. Generalmente las tablets que, digamos, que no tienen problemas son los iPads, ¿no? Si me dicen son un poquito caros, uno podría utilizar una tablet promedio para comenzar y comenzar a llevar el BIM a la obra, ¿no? Inclusive no necesariamente tiene que utilizar el BIM, puede comenzar con los planos, ¿no? Porque Autodesk, AutoCAD, hay una aplicación de AutoCAD para aplicativos móviles y sin problemas uno, si es que no tuviera el modelo BIM, puede comenzar a llevar los planos, no en un fajo de planos, un fajo de hojas, sino en su tablet. Y con una tablet medianamente puede volver a llevarlo el proyecto digitalmente a campo, ¿no? PlanGrid trabaja con modelos, solo conocí el uso de planos. También trabaja con modelos. Franz nos dice, a ver, el nodo de Dynamo mostrado es accesible. Sí es accesible, les comparto. Hay una, les muestro la parte del Dynamo. Acá está. Lean for Struct. Dynamo trabaja con paquetes. Esos paquetes
son un conjunto de nodos que se han hecho en base a una programación, en este caso el lenguaje de programación es Python, y en base a, a esa programación crean una serie de nodos, y esos nodos bueno, el conjunto de nodos es un paquete, ¿no? Y Beam for Struct es un conjunto de paquetes que tiene varios nodos, ¿no? Y justo acá está el tema del análisis acá dice element.single crane analysis, ¿no? Que es justamente lo que se hizo, ¿no? Y el resto de nodos son nodos que ya vienen por defecto en Dynamo, ¿no? Todo el tema de Excel, importar, el tema de esto de acá también viene con Dynamo, el buscar las categorías también viene con Dynamo. Esto de acá es de Beam for Struct, esto de acá, ¿no? Esto de acá viene con Dynamo, todo es con Dynamo. Y lo único que se adiciona es Beam for Struct, ¿no? Buscan acá en paquetes, package, buscan el paquete y buscan Beam for Struct. Y acá esto se carga, ¿no? Entonces, este paquete tiene todos estos nodos. Mientras cargamos otra pregunta. ¿Qué datos tiene como input? Bueno, los inputs son distintos, ¿no? Acá es Beam for Struct. Acá está, ¿no? Infrastructure. Hay diferentes, ¿no? Aplicaciones, hay un montón. Hay gente que ya, Dynamo ya tiene buena parte ya si no me recuerdo, está desde el 2000, a ver, pues, 2010 tal vez, si no me recuerdo. Entonces ya ha habido muchas personas que ya han creado nodos y lo han hecho público. Y acá buscan el paquete, ¿no? Git for Struct. Bueno, acá ya lo tengo instalado, por eso ya no me permite instalarlo, pero buscan mi Struct y se lo instala. ¿Qué datos tiene como input? Como les comentaba, el input en este caso el input que tenemos acá, son las categorías, en este caso las partes, columnas, perdón, vigas y columnas, de los elementos que tiene que colorear el modelo, ya sea en verde, naranja o rojo. Y también acá nos da el tema de la capacidad de la grúa. Y acá seleccionamos el elemento que es la grúa y el elemento que es el camión. Y con esos inputs de base, obviamente, tenemos que también ver el peso de los elementos, ¿no? El peso de los elementos por metro cúbico, ¿no? De muros, losas, columnas y vigas. Y con esos valores de input, corres la rutina y te va a dar coloreado qué tan lejos va a llegar o qué tanta capacidad va a tener tu grúa de poder cargar algunos elementos. ¿Qué más nos dice? Es imprescindible que tenga buena RAM, la tablet, bueno, ya lo hemos respondido. ¿Cómo hace la selección de vigas se parten en los tercios centrales? ¿Cómo diferencias cofrado, acero y concreto? A ver, esta es una pregunta interesante. Si la viga yo la parto, lo único que tengo que perdón, crear una parte, ¿no? Y cuando creo una parte, divido la parte, hago la división de la parte. Vamos a crear una parte. Vamos a dividir esto. Y ahí está, ¿no? Tengo la viga dividida en dos, ¿no? Luego nos dice, ¿y cómo diferencia la selección de encofrado, acero y concreto? Bueno, encofrado tendría que tener uno para encofrar, bueno, lo que encofro
Y lo que pongo a cero es lo que va a ser, ¿no? Básicamente sería lo mismo. El modelo se puede particionar las vidas, sí, ya lo hicimos. Tengo que tener el mismo modelo paramétrico, esos parámetros también son al lado del ángulo, recibiendo que coloco parámetros específicos. Claro, si yo hago un 4D utilizando el Navis, no hemos hecho esa aplicación pues no, ya nos tardaremos un poquito más, ya estamos fuera de la hora también, pero claro, llevas esos parámetros al Navis y tú con eso dices, ¿no? ¿En qué fecha lo vas a hacer? En este caso acá está programación de inicio, ¿no? ¿Qué fecha lo vas a programar? Esto de acá, cuando exportas tu modelo al Navis y lo vinculas con un proyecto, con un Primavera, tú tienes que colocar en esa casilla que te va a aparecer las fechas que tú estás, ¿no? Inclusive en Navis Linux, si no pones esos parámetros, también puedes ubicarlo en el Navis, ¿no? Y poder controlar tu modelo según el día que se va a ejecutar el elemento. Pero es óptimo por en las vidas, lo hizo. Es posible emplear API de Revit para aplicarlo en obras, seguros de si es accesible el nodo de Dynamo. No, sí, sí. Sí, API también, o sea, una opción de utilizar Dynamo. Dynamo es, a mi parecer, es un poco, bueno, no me es un poco más sencillo para personas que no están ligadas con la programación. Y no es tan complicado de aprenderlo, ¿no? Solamente tienes que poner nodos y solamente tienes que conectarlos. En API, que esto se encuentra acá, Macro Manager, también uno puede hacer eh, programar, ¿no? Sino que acá la programación es un poquito más sistemática o tienes que tener un poquito más de conocimiento de programación, pero también se puede hacer. Respecto a las plataformas colaborativas, ¿cuál recomiendas teniendo en cuenta el costo y la distancia para el desarrollador? Bueno, si gustan podrían empezar con Fileware, como les comento, tiene una parte que es gratuita, no tiene todas las funcionalidades. Las desventajas son que te limita para 5 participantes, pero tienes opciones a poder observar cosas y tomar fotos, ¿no? O sea, tú tomas una foto cuando estás en campo y dices, esta foto la he tomado en tal sitio, y ubicas el plano en donde la tomaste la foto. Y puedes observar, o sea, si lo utilizas de manera gratuita, te sirve para poder hacer un control de observaciones de campo, ¿no? Y tienes tu repositorio. Pero déjenme ver si por acá les muestro. Les muestro por acá. Acá está. Por ejemplo, este es el Fileware, ¿no? O sea, esta es la versión web. Si ustedes tienen la versión en su celular también, se pasean por la obra y toman alguna foto y dicen, acá por ejemplo, y ubican la foto ahí. Y, y acá les aparece la foto, ¿no? Por ejemplo, acá. Y observan, ¿no? Observan y tienen en un plano, es un plano PDF y tienen la ubicación de dónde es que hubo esa observación y pueden hacer una descripción, ¿no? Lo que les comento, lo que limita, esta es la versión gratuita. Lo que limita acá es que no tienes la opción de hacer reportes, ¿no? Tienes que hacer un upgrade. eh, y tienes la limitancia de la cantidad de personas, ¿no? Que tienen que estar colaborando. Obviamente en un proyecto no hay 5 personas, hay un montón. Entonces sería una dificultad, ¿no? Pero podrían comenzar a utilizarlo en algún proyecto de forma piloto y si les gusta y les sirve, hacen el upgrade sin problemas. Vamos a ver si hay otra pregunta por acá. Nos dice... Bueno, ¿en qué año o periodo considera que tomará fuerza en el Perú? Bueno, ya tomó fuerza en realidad, ¿no? Proyectos privados están haciéndose desde hace mucho tiempo, los públicos también, ¿no? Entidades como el PRONIER, el Ministerio de Interior ya están haciendo, o sea, hay que ponernos las pilas nada más. Coméntanos cuál ha sido el mayor reto que has encontrado en aplicar bien en un proyecto y cómo lo afrontaste.
el mayor reto que uno puede encontrar, básicamente son, como bien lo comentaba el ingeniero, son barreras de metales, ¿no? Si uno no cree que esto funciona, o sea, todo se puede ir por la borda, ¿no? Todos tienen que estar comprometidos. Y uno de los mayores retos que uno, o que con los que me he encontrado, es el tema que muchas veces el cliente no cree en la potencialidad que puede tener el BIM. Y lo que tiene que hacer es mostrarle, ¿no? Como estamos haciendo ahora, ¿no? Qué cosas puede hacer y qué cosas puede optimizar y mejorar. A ver, ¿qué más dice acá? ¿Cuál crees que es la etapa más importante del BIM para que al final no sea trabajo esquemático donde los profesionales de otros países no tienen la parte más importante es el diseño, ¿no? Eso considero que es la parte importante. Si uno diseña y es un buen proceso de diseño, el resto va a ser bien sencillo. Ya, cuando tienen que iniciar la otra exposición, creo que dice. Bueno, eso sería, ingeniero, por mi parte. Creo que ya no hay más consultas. Y si no, si tienen alguna consulta adicional. Bien, sí, tenemos que empezar la otra Sí. exposición porque el ingeniero Vizcarro tiene otra reunión. Ya, ok. Le agradecemos Ya, bueno, mucho, eso. José Luis. Ok. Muchas gracias.